saben qué felicidad me da compartir con ustedes este momento que tenemos de regreso a José Luis de Haro desde Nueva York. Hace tiempo no lo veíamos, su vacación, el tema logístico. Los temas logísticos de esta servidora habían impedido que cruzaran y coincidieran nuestras agendas. Una feliz semana. Qué gusto verte. ¿Cómo has estado? Lo mismo, Gaby, también te he echado de menos a la gente que ve este espacio y sobre todo comenzando una semana que está llena de referencias en estos momentos, sobre todo las miras puestas en cómo va a abrir Wall Street, que de momento los futuros avanzan en caídas, después de haber visto cómo cerrábamos la semana pasada, de nuevo tocando máximos históricos. Hemos visto cómo los beneficios corporativos acá en Estados Unidos han impulsado ese optimismo, pero sin embargo, conforme estamos terminando el verano, vamos a ir viendo distintos escollos y distintos riesgos a los que hay que ir prestando atención, porque esa fuerte recuperación económica, sobre todo aquí en Estados Unidos, podría darnos algún susto según los últimos datos que vamos conociendo, y sobre todo también con las miras puestas a China, ya que parece que el gigante asiático también se debilita y todo ello puede tener bastantes repercusiones, especialmente para los mercados emergentes y los países en Latinoamérica. Eso es muy importante, José Luis, porque estábamos hablando de si ya habíamos tocado el pico más alto de recuperación en términos de este rebote que estamos viendo en Estados Unidos, y lo que está pasando en China es preocupante. Todo esto tiene repercusiones para Latinoamérica, evidentemente. ¿Cuál es la apuesta de los inversionistas en términos de ganancias futuras, de crecimiento económico, cuando más viene el paquete de infraestructura de Joe Biden, y esto ha beneficiado a aquellas compañías que con negocios se van a beneficiar de él? Aquí hay que tener distintos factores en cuenta. Como bien indicabas, es cierto que lo que se refiere al crecimiento y a ese repunte económico en Estados Unidos, ya hemos pasado el pico, y además veíamos como ese pico que se producía en el segundo trimestre del año ha sido menor al esperado. Tenemos que recordar que había muchas mesas de inversión que proyectaban un crecimiento para el PIB de hasta el 9,5-10%, y finalmente veíamos un crecimiento del 6,5%, aunque todavía se pueden ir revisando estas cifras. Ahora mismo, después de haber visto una temporada récord en lo que se refiere al crecimiento que hemos visto en los beneficios para el Standard & Poor's 500, además un crecimiento que no veíamos desde casi 2008-2009, cuando nos comenzábamos a recuperar de la crisis financiera, es cierto que van a comenzar a dejarse notar muchas de las consecuencias que estamos viendo, sobre todo del tema de los estímulos, del tema de los cuellos de botella que estamos viendo en las distintas cadenas de suministro, y sobre todo eso va a traducirse en una inflación salarial, unos costes laborales que van a comenzar a comerse los márgenes de beneficio de las empresas, y por eso ya hay algunas mesas de inversión que proyectan que podríamos ver un recorte en ese crecimiento de beneficio bastante importante ya en el tercer y el cuarto trimestre de este año. A todo ello hay que sumar el debilitamiento que estamos viendo en otras partes del mundo, especialmente en China. Los datos que han salido en la jornada del lunes no siguen alimentando esa historia de debilitamiento. Quizá Pekín va a tomar algún tipo de impulso o estímulo desde la parte monetaria, desde la parte fiscal, pero es cierto que también en el caso de China existen problemas para los inversores, sobre todo en el terreno regulatorio. Estamos viendo cómo los inversores comienzan a dar de lado a la gran tecnología china, miran a otros sectores, pero la pregunta, además, aparte de todos estos factores, es qué es lo que va a seguir ocurriendo en términos de la pandemia. Nos vamos a ir adentrando ya en la temporada de reapertura de colegios aquí en Estados Unidos. Tenemos infecciones por la variante Delta, otras variantes del virus, y todo ello podría seguir también afectando la reapertura económica tanto aquí en Estados Unidos como en el resto del mundo, y a todo ello habría que añadir las proyecciones de la Reserva Federal. Hoy ya hemos visto cómo el Wall Street Journal adelantaba que la Fed podría terminar completamente con esa compra de activos de deuda a mediados del año que viene. Eso abre la puerta a que quizá podríamos ver una primera subida de tipos de interés tan pronto como finales de 2021
2022 o comienzos de 2023. Y esto es importante, 120,000 millones de dólares activados por parte de la Reserva Federal que se han usado pues, para inyectar liquidez como han hecho otros bancos centrales, y este es un poco parte de lo que muchos esperábamos sucediera, y ahora todas estas presiones inflacionarias que se insiste que son temporales, que no se van a quedar, pues están generando esta mayor expectativa por los datos que se han conocido desde el índice de precios al productor, el índice de precios al consumidor la semana pasada. Esta semana, ¿qué va a mover a los mercados en tu opinión, José Luis? ¿Y cuánto, por ejemplo, temas como Afganistán, que parece gritar ya que esta es un fracaso brutal en la estrategia hasta de inteligencia de los Estados Unidos, pues se están pues mezclando en esta narrativa política, geopolítica de la Casa Blanca de Joe Biden? El tema de Afganistán, Gaby, la parte geopolítica no debería tener un gran impacto en lo que se refiere a los mercados, especialmente aquí en Estados Unidos, aunque es cierto que hay que tener múltiples factores en cuenta en lo que se refiere a Afganistán, una guerra y una intervención que ha costado más de 2 billones de dólares a Estados Unidos, una situación que, aunque Estados Unidos y el resto de países occidentales hayan salido ya de Afganistán, eso no quiere decir que los costes vayan a seguir sucediendo. Tenemos que tener en cuenta que hay veteranos aquí en Estados Unidos a los que hay que seguir financiando costes médicos y demás, y eso va a seguir también suponiendo un coste y una factura, y todo ello en un momento en el que, como comentabas, tenemos un proyecto de plan de infraestructura de casi 1 billón de dólares, tenemos también ese plan de reconciliación de presupuesto, 3,5 billones con B de dólares, con lo cual son costes que si vamos sumando, es cierto que quizá a medio o largo plazo pueden suponer un problema fiscal para la mayor economía del mundo. Mientras tanto, en lo que se refiere al mercado, Gaby, ahora mismo aquí el punto completamente importante para los inversores es la Reserva Federal. Tenemos el simposio de Jackson Hole a finales de agosto, la próxima semana creo que es. Básicamente ahí ya podríamos ver los primeros guiños que nos pueda dar Powell en lo que se refiere al tapering, a esa reducción de compra de activos. Se habla ya de que el anuncio oficial podría llegar en septiembre, y aquí el problema que surge en la mente de muchos inversores es que justo vamos a comenzar a hablar de tapering oficialmente en un momento en el que vemos un debilitamiento económico a nivel mundial, un debilitamiento en China, y que aquí, aunque obviamente las presiones inflacionarias están ahí, realmente todavía no hemos visto un repunte económico que sea sostenible y sobre todo una recuperación del mercado laboral, con lo cual esto podría generar algún tipo de pataleta en el mercado como vimos en 2013, y todo ello también salpimentado con un importante factor que es si vamos a ver si la administración Biden renueva o no a Jerome Powell en el puesto. Cabe recordar que además en 2013 tuvimos un panorama similar en el momento en el que Obama tuvo que también estaba sopesando elegir bien a Janet Yellen como presidenta de la Reserva Federal o también a Lawrence Summers, y todo eso lo único que hace es generar mucha más volatilidad, incertidumbre, con lo cual todo ello es ahora mismo donde tienen las miras puestas los inversores. Gaby. Pues ahí lo tienen, es una semana interesante cuando además se ha insertado todo este tema geopolítico para la Casa Blanca, en donde yo creo que se va a descansar durante los próximos días con mucha intensidad, pero pues estamos pendientes y como siempre es un gusto recibirte aquí, José Luis, ya teníamos tiempo de no saludarnos, así que feliz semana y nos estamos viendo pronto. Gracias. Lo mismo, Gaby. Hasta pronto.